Una familia está tranquilamente cenando, en la seguridad de su casa. De repente, un grupo de soldados derriban la puerta e irrumpen en la casa. Los soldados, a punta de pistola, obligan a la familia a salir de su hogar en ese mismo momento. No tienen derecho ni a protestar. La familia sale con las pocas pertenencias que les permiten llevar. Las personas desalojadas ven cómo esos soldados escoltan a una familia extranjera a ocupar la casa. La familia recorre kilómetros para llegar a un campamento donde vivirán en condiciones duras, pésimas, inhumanas, y siempre bajo el control de esos soldados. ¿Os suena esta historia? Exacto. Esto es lo que les ha pasado y sigue pasando a los palestinos, a quienes los ocupantes israelíes les han robado sus tierras, destruido sus casas, encarcelado a sus hijos, asesinado a sus padres y expulsado de su país, de su tierra. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Y quiénes son estos ladrones? Para entenderlo, tenemos que volver al siglo XVIII. En 1799, Napoleón Bonaparte hizo un llamamiento a todos los judíos del mundo para que le ayudasen a derrotar al Imperio Otomano, a cambio de facilitarles fundar un Estado judío en Palestina. Napoleón fue derrotado en su intento de conquistar Palestina, pero su intento de establecer una fortaleza europea en Oriente Medio no murió con él. 41 años después, fue revivido por los británicos. Si bien solo había alrededor de 3.000 judíos viviendo en Palestina en ese momento, alguna gente rica y poderosa, como el aristócrata francés el barón Edmond Rothschild, comenzó a financiar la inmigración de judíos europeos a Palestina y establecer los primeros asentamientos, conocidos como kibutz, en 1882. En 1896, Theodor Herzl publicó su libro El Estado Judío, o Judenstaat en alemán, impulsando así la ideología sionista, una ideología cuyo objetivo es crear un Estado nacional judío en Palestina, un Estado solo para judíos. Un año más tarde, el periodista y escritor austríaco, junto con 2 socios más, organizaron el primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza, con el fin de dar forma a su sueño de crear una nación judía independiente y sus planes para presionar a las grandes potencias europeas para hacerlo realidad. Después de que la Primera Guerra Mundial finalizó y el Imperio Otomano fuese derrotado junto a Alemania, Gran Bretaña aprovechó la oportunidad y ocupó Palestina en 1917 para reforzar su presencia en Oriente Medio y controlar definitivamente el Canal de Suez. Semanas antes de la ocupación, el ministro de Exteriores británico Arthur James Balfour envió una carta al barón Lionel Walter Rothschild, el líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, anunciándole el apoyo del gobierno de Su Majestad al establecimiento de un Estado judío en Palestina. Poco a poco, y con el apoyo de las autoridades británicas y la violencia ejercida por los grupos terroristas sionistas como la Haganá, Irgun y Stern, que después se juntarían para crear el ejército del Estado sionista, fueron imponiéndose al pueblo palestino. Ante este panorama, y viendo que el proyecto sionista de ocupación de Palestina no paraba, los árabes palestinos comenzaron a organizarse y estallaron protestas masivas contra la inmigración judía y las políticas británicas de represión. Estas protestas alcanzaron su punto crítico en forma de revolución armada, liderada por Izz-Din al-Qassam en 1935, y una huelga general que duró más de 6 meses en 1936, coincidiendo con la llegada récord de inmigrantes judíos, que pasó de 4.000 judíos en 1931 a 62.000 judíos legales reconocidos por las autoridades británicas en 1936. En 1939, el mundo se vería sacudido por la Segunda Guerra Mundial. Durante la misma, la Alemania nazi de Adolfo Hitler ejecuta todo un programa genocida contra los judíos, los comunistas, los gitanos y los discapacitados. El mundo asiste al horror del Holocausto. Los judíos supervivientes y el resto de judíos europeos que quisieron abandonar el viejo continente vieron cómo las puertas de Estados Unidos y Reino Unido, sus destinos preferidos, se les cerraban y eran dirigidos a Palestina. Ante la presión árabe, el gobierno británico impuso límites a la inmigración judía, lo que provocó una campaña de terrorismo contra las autoridades británicas por parte de las milicias sionistas. El más famoso de sus atentados fue el perpetrado contra el Hotel Rey David en 1945. Ante el caos originado por su propia política colonial, Gran Bretaña decidió abandonar Palestina y dar por terminado su mandato, no sin antes armar hasta los dientes a los sionistas que le sucederían sobre el terreno.
El 29 de noviembre de 1947, la ONU aprobó la Resolución 181, que dividía Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los árabes rechazaron esta resolución al entender que se basaba en la propuesta del movimiento sionista mismo y que, para colmo, otorgaba el 56% del territorio a los judíos que representaban el 33% de la población. Con la salida del último británico de Palestina, el 14 de mayo de 1948, el líder sionista Ben Gurion declaró la independencia de Israel. Estaba declarando en realidad su creación. El día siguiente, el 15 de mayo, tenía lugar la Nakba, o catástrofe. Alrededor de 800.000 personas fueron expulsadas de sus casas y aldeas, dando así lugar a la segunda fase de la limpieza étnica. Esta vez más organizada y mejor programada. Más de 400 aldeas serán arrasadas y sus poblaciones masacradas. Durante 75 años, los palestinos han estado sufriendo a manos del Estado israelí, un estado de apartheid, que es un sistema en el que un grupo de personas o pueblo es discriminado y humillado. En Palestina, hay carreteras y zonas por las que los palestinos no pueden circular, por el mero hecho de ser árabes. Para ir al colegio o al hospital, los niños palestinos tienen que pasar por varios checkpoints o puntos de control, en los que en muchos casos tienen que esperar horas para poder pasar o sufrir un trato denigrante por parte de los soldados. Por las noches, varios grupos de soldados judíos se dedican a irrumpir en los hogares de las familias palestinas, despertándoles con violencia, arruinando sus casas, rompiendo sus muebles y pegando a quien sea que proteste. A veces, hasta llegan a asesinar por placer. Testimonios terroríficos en este sentido pueden ver y leer en la web de la organización israelí Breaking the Silence. En Palestina, muchos niños son detenidos y llevados a la cárcel solo por lanzar una piedra a un tanque que la apunta o amenaza con destruir su casa. Y en Gaza... es la realidad que viven los niños de Gaza. Bomba tras bomba, edificios enteros destruidos, hospitales, colegios, mezquitas, iglesias, padres, madres, ancianos, periodistas, doctores, bebés, animales, nada se salva de las garras malvadas y crueles de la ocupación sionista. Los palestinos llevan décadas luchando por sus derechos, por su dignidad, por sus casas, su tierra, por vivir. Los palestinos llevan décadas resistiendo, diciendo basta ya, gritando muy fuerte, con esperanza de que la comunidad internacional les oiga, pero no hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver. El sufrimiento palestino no parece importarle a los medios occidentales. A sus ojos, los palestinos son solo números, cifras que bajan cuando y como le da la gana a Israel. El pasado 7 de octubre de 2023, el pueblo palestino ha vuelto a gritar «Basta ya», pero esta vez más fuerte que nunca. Liderados por el grupo de resistencia palestino Hamas, han atacado las bases militares israelíes, decididos a romper el cerco criminal que les sometía desde hacía 16 años. La reacción de Israel ha sido y sigue siendo bombardear indiscriminadamente a Gaza, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Les han privado de agua, electricidad, alimentos y combustible, además de impedir la entrada de la ayuda humanitaria. Hasta ahora, en estos 215 días, han muerto más de 34.500 personas, casi la mitad niños y niñas, con sueños de ser profesores, doctores, ingenieros y de hacer cosas grandes en sus vidas. Lo que está pasando en Palestina no es un conflicto, es un genocidio planificado contra la población árabe nativa. Es una limpieza étnica financiada por Estados Unidos y la Unión Europea. Como europeos, somos cómplices. Los palestinos no son terroristas, son héroes que se resisten a la cruel ocupación y humillación sionistas, la punta de lanza del imperialismo yanquí occidental. Su lucha es también la lucha de los pueblos libres, de los hombres y las mujeres dignos. Como los palestinos, con la fe en Dios y en la humanidad, gritamos juntos: ¡Viva Palestina libre!